Bien, continuamos con el tema de los conflictos emocionales. Hoy me gustaría conversar el tema de las emociones auténticas. En realidad las conocemos con ese nombre porque el principio es que las emociones no tienen una connotación de buenas o malas, sino que va a depender de cómo las usamos y del contexto emocional que vamos aprendiendo en el desarrollo de nuestra vida. Siempre me refiero a la vida y tomamos siempre ese núcleo de lo infantil como primera base donde yo construyo precisamente la esencia de todo lo que yo pienso, siento y actúo. ¿Ok? Entonces, en base a las emociones, tenemos un acróstico que es la palabra Marta. Hablamos de Marta, miedo, amor, rabia, tristeza, alegría. Indudablemente va a depender de los teóricos, hay muchas connotaciones diferentes, ¿ok? Porque tú vas a ver en la teoría eso, emociones básicas, después emociones más complicadas que se estructuran, que se aprenden, ya cambiamos el término de los sentimientos, después hablamos un poco de eso. Por ahora vamos a concentrarnos en estas 5 emociones que tengo. ¿Qué sucede? Como ser humano, yo les comenté que nacía sin conocer nada, pero no es que yo vengo en 0, 0, 0 absoluto, no, yo traigo un paquete de instintos básicos que tienen esta connotación emocional, ¿ok? ¿Qué sucede? El niño no aprendió el miedo, el niño lo trae. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, hago un aplauso rápido ahí delante, la gente se asusta, se sorprende, ¿qué pasa? Lo mismo le pasa al bebé. Tú aplaudes duro frente al bebé y el bebé se va a agitar, incluso va a llorar, porque va a buscar un mecanismo de defensa. Entonces, si yo le hago caso a mis emociones auténticas, me voy a dar cuenta de que son emociones buenas, emociones positivas. ¿Ok? ¿En qué sentido? Vamos a ver ese tema del miedo primero. El miedo es una señal de advertencia que me dice, cuidado, no te metas por ese camino. Cuidado, no hagas esto. Si yo le hago caso y no me meto por allí, pues indudablemente me voy a proteger. Y algo interesante que vamos a conversar, esa protección es amor por mí. Entonces el miedo es una muestra de amor por mí. ¿En qué sentido? Lo aprendimos desde, bueno, que el hombre estaba en las cuevas. Si venía el tigre, ¿qué emoción me da el tigre? Miedo. ¿Qué tengo que hacer? Salir corriendo. Pero ¿qué pasa si me quedo a enfrentarme al tigre? Porque el tigre es más fuerte que yo y me va a comer. ¿Ok? Entonces el miedo me decía, corre. Pero hay algo interesante y simpático de la historia del miedo. Todas las emociones se sienten en el cuerpo. Todas las emociones se reflejan de alguna manera en mi cuerpo. Se crea una serie de mecanismos inconscientes, ¿okay? Automáticos, que se van a reflejar. El miedo por lo general se siente en la zona abdominal, lo que es estómago, intestinos, ¿okay? Y de allí hay una expresión, no sé qué tan coloquial sea en el sentido de si la conocen o no, que cuando yo tengo miedo decimos estoy chorreado. ¿Qué significa allí? Pues que tengo ganas de evacuar, tengo ganas de botar todo lo que tengo allí. Entonces eso era un fenómeno en aquella época de las cavernas, cuando venía el tigre, que yo me chorreaba. Dejaba allí mi muestra y salía corriendo. ¿Para qué? Bueno, para que el tigre se entretuviera un rato con la muestra. Cuando se diera cuenta de que eso no servía, me iba a perseguir. Ya yo llevaba un trecho bien largo, recorrido, que me podía garantizar la supervivencia. Entonces el miedo, lejos de ser una mala emoción, era una buena emoción y es una buena emoción si yo la sé usar, si yo la sé respetar. ¿Bien? ¿Qué pasa? Vamos a hablar de las negativas primero, de las que consideramos negativas. Después viene la rabia. ¿Quién quiere rabia? Pues nada,
Desde chiquitico, desde pequeñito te decían, no tengas rabia, cállate la boca, no te pongas bravo, la rabia es mala, la rabia es dañina. Entonces te han metido una serie de ideas negativas acerca de la rabia, porque realmente es lo que hemos venido aprendiendo en la forma en que la expresamos. Pero la rabia auténtica, la rabia original, es una rabia que habla de defensa. Me defiendo con la rabia. La rabia sirve para igualmente protegerme. Ya lo mencioné, si me protege es amor por mí. La rabia auténtica me permitía dar un margen de defensa a mí y me permitía dar un margen de acción, porque frente a cualquier actividad yo debo actuar. La rabia es una emoción que da energía. De hecho, generalmente se siente sobre la zona pectoral, sobre las extremidades, ¿ok? Porque cuando se trata de defensa y ataque, pues indudablemente la energía va a las piernas, a los brazos, y bueno, en el extremo más grave, tú sabes, cuando ya quiero meterle miedo al otro desde la rabia, pues ya muestro los dientes y todo eso. Ok, la tercera negativa que consideramos es la tristeza. Esta es otra emoción bien particular. ¿Quién quiere tristeza? Nadie quiere tristeza. Mentira. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la tristeza tiene dos funciones básicas bien importantes. La primera es, ¿por qué tengo tristeza? Bueno, porque tengo una pérdida muy grande, algún dolor muy profundo, tengo algo que realmente me está afectando. Entonces la tristeza me permite expresar esa emoción. Generalmente se hace a través de las lágrimas. Entonces, yo estoy llorando de una tristeza auténtica, la otra persona me ve, generalmente la tristeza auténtica en el otro a través de la empatía, que es otra emoción ya más compleja, ¿ok? Viene a consolarme. ¿Qué es el consuelo? Una forma de amor. Entonces el segundo evento que se integra a esta necesidad de expresar es que invita al otro a darme amor. Entonces la tristeza tiene un objeto importante, darme amor. Y la segunda área bien importante de la tristeza, una vez que ya yo logro calmar esa tristeza, esa sensación, viene una segunda etapa que es la etapa de reflexión. La tristeza me invita a reflexionar sobre el evento que me causó esa tristeza, y si yo reflexiono, analizo y tomo decisiones, la tristeza me sirve para hacer cambios de conducta, de acciones, de sentimientos. Entonces, fíjate que si hablamos de emociones auténticas, en realidad terminan siendo, vamos a decirlo, buenas, ¿ok? Pero hay un refrán que dice que no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo un amor y todos quieren amor y el amor es lo más grande y el amor es lo más lindo y el amor es lo más bello y el amor es lo más bueno y resulta que yo por amor mato a alguien? Ya como que no es tan bueno, ¿verdad? Lo mismo pasa con la alegría. Todos quieren alegría, todos quieren ser felices, todos quieren tener, pero ¿y qué pasa si yo tengo una alegría tan grande, tan grande, tan grande porque me acabas de regalar una pelota de fútbol y la pateo en mitad de la sala y te rompo los cristales o te rompo las figuras de porcelana que tienes? Ya como que no es tan bueno, ¿verdad? Entonces por eso te digo, las emociones se manejan en función de las situaciones particulares y de lo que hemos sentido o no en la vida. ¿Qué sucede? Si a medida que yo empiezo a crecer, a medida que yo en mi vida infantil empiezo a aprender de mis figuras parentales, pues indudablemente voy a aprender una serie ya de emociones y sentimientos que no son tan adecuados. Porque, por ejemplo, cuando mi papá viene a regañarme porque dejé la comida y no quise comer o cualquier otra excusa, ¿con qué emoción viene? Viene con rabia. Pero ya no es una rabia controlada, es una rabia que viene a agredirme, es una rabia que viene a meterme miedo. Entonces, esa rabia se expresa en mí con una situación importante de los conflictos emocionales que estamos hablando permanentemente,
y me causa mis situaciones tanto de aprendizaje como expresar la rabia ahora con carácter agresivo, ¿ok? Fuera de lo natural, fuera de lo original, y empieza a crearme temas a mí. Por supuesto, si yo pequeño, mi papá viene a regañarme y yo me pongo bravo y me quiero defender, lo primero que va a decir es que no me defienda, lo primero que va a decir es que me va a ofrecer un bofetón, una cachetada, o me va a dar un golpe, o me va a cruzar la cara. Depende del país, depende de las expresiones, depende de la forma. Entonces, y es bien importante, las emociones como se expresan también se expresan en el rostro. Entonces me espera con los ojos así de rabia, de agresión, de te voy a matar. Entonces, ¿qué emoción me da? Me da miedo. Entonces empiezo a aprender a través de mi evolución, a través de mis situaciones infantiles, a través de mis realidades en las conexiones emocionales, aprendo a vivir todo un conjunto de emociones que allí es donde empieza a aprender la connotación de positivas o negativas, de buenas o malas. Entonces empiezo a sentir también en mi cuerpo esa serie de situaciones emocionales. La rabia me crea una ira interna, me crea una situación de acelerar el corazón, de vasoconstricción. ¿Por qué? Porque voy hacia la agresión. Entonces se crea una serie de descargas hormonales que también me afectan. Entonces por eso todas las emociones están involucradas en mi cuerpo. Todo mi cuerpo se integra con las emociones. La tristeza me da un dolor muy profundo en el pecho, está el corazón, están los anhelos. Y así cada emoción va a tocar una serie de situaciones emocionales, orgánicas, biológicas. Y de allí, en el área de los conflictos emocionales, surgen también, al no manejar adecuadamente las emociones, pues tengo los principios de las enfermedades. Mi segunda área de influencia de mis conflictos va a ser toda mi área corporal, porque me puedo enfermar en función de las emociones. Claro, si hablas con un médico normal de que tienes un dolor aquí, el tipo te va a decir, bueno, es que te torció el músculo, se te dobló aquí o hizo aquello. Si tú hablas con un psicólogo, un psiquiatra, a lo mejor te dice, no, bueno, es que el origen emocional es que tiene una vasoconstricción allí, que es una contractura del músculo y eso te crea un conflicto grave. Entonces, hay muchos temas y depende de las áreas de conocimiento, cada quien cree y cada quien actúa en función de su área. Entonces, las emociones están allí. Bien, un detalle más importante. Hablé de las auténticas. ¿Qué es lo que sucede? Una vez que aprendo todas estas emociones negativas a partir del miedo, entonces surge una cadena de emociones que se van a ir cada vez más y más creando e internalizando en mí. Del miedo, por ejemplo, tengo la fobia, tengo el asco, otra emoción compleja, ¿ok? Pero el problema es que en la medida que esa cadena de emociones negativas se empiezan a disgregar y a aprender del miedo, yo voy a terminar en situaciones de pánico. Y de allí se derivan todas las situaciones de los trastornos de pánico, de los episodios de pánico, que pueden ser mortales. Entonces las emociones ahora sí agarran esa connotación negativa. Lo mismo pasa con la cadena de la rabia. Tengo la ira, tengo el resentimiento, tengo el odio, pero llega un momento en que paso a la agresión, a la violencia, a la necesidad de destruir al otro. Y muchas veces lo logro, destruyo al otro, pero también puedo lograr que me destruyan a mí. Entonces, estamos en el lado opuesto, entonces hablamos de esas emociones negativas. Y de la tristeza, pues viene ese lamento, viene el llanto, viene la situación de acongojamiento, pero en su cadena final entramos en el área de la depresión. Y entonces la depresión puede llevarme, inclusive, dependiendo de la combinación de mis pensamientos y de mis situaciones, al área del suicidio. Entonces ya las emociones no son tan buenas, sino que se han ido por el lado de lo negativo. Pero es lo que les dije al principio, se manejan en función de cómo yo las utilizo. Ok, vamos a darlo por allí por hoy, después manejamos otros temas. Un gran abrazo, de verdad muchos saludos, muchas gracias
Y como siempre, les dejo mis redes sociales. Saludos y abrazos. Muy bien, aquí tienen mis redes sociales, empezando por mis datos de contacto. Tienen mi WhatsApp y mis correos. Los voy a invitar de manera muy especial, con mucho cariño, a leer mi blog, donde hay cantidad de artículos relacionados con todos estos temas de corte emocional. Mi Instagram, mi Facebook y mi YouTube, que ya conocen. De corazón, muchas gracias, muchos abrazos y que el Señor Dios te bendiga grandemente.